السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاب مساؤكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في درس جديد. المرجو من الأصدقاء الجدد الاشتراك في القناة ومشاركة القناة مع الأصدقاء، وأيضا دعمنا بلايك واقتراحاتكم وتعليقاتكم، ولما لا إن شاء الله توجيهاتكم. Mis amigos y mis amigas, bienvenidos otra vez a nueva lección, a nuevo curso en vuestro canal con vuestro profesor Sabri. Aprender español con Sabri desde el nivel elemental hasta el nivel siguiente. Hoy estudiamos nueva lección. Hoy estudiamos los posesivos. ¿Vale? Estudiamos los posesivos como estáis viendo en la pizarra. O bien los adjetivos posesivos. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Y cuáles son las categorías y las características que se usa para hablar y para expresar los posesivos? Entonces, empezamos con los posesivos. Los posesivos. O bien se llaman los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos. Posesivos. صفات الملكية. Pues, normalmente tenemos los pronombres personales, como sabemos todos. Tenemos yo, tú, él, ella, usted, ¿vale? Usted. Tenemos nosotros, o bien nosotras. Tenemos vosotros, o bien tenemos también vosotras, plural, y tenemos ellos, ellas, ustedes. Estos se llaman pronombres, ¿vale? Los pronombres sujeto, ¿vale? Pronombres personales sujeto. Pronombres personales sujeto. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. A ver, hablamos de, por ejemplo, la posesión. Tenemos, por ejemplo, libro. Libro o bien maleta. Tenemos dos ejemplos. Singular masculino y tenemos también singular femenino. Libro, kitab, libro, ¿vale? Tenemos aquí libro y tenemos aquí una maleta. Dos sustantivos diferentes de género. Libro y maleta. Vale, decimos mi libro. Mi libro, mi libro, tu libro, su libro, nuestro libro, vuestro libro y su libro. Pues aquí hablamos de solo un poseedor, ¿vale? Mi libro, ¿vale? Ese es mi libro. Mi libro o bien mi maleta, ¿vale? Mi se usa con singular masculino y singular femenino. No hay problema. Cuando nos referimos o bien hablamos de la posesión, mi libro, mi, está siguiendo con un nombre singular masculino o bien un nombre singular femenino. Mi libro, mi maleta. Mi libro, كتابي وحقيبتي. هذه مذكر مفرد مذكر وهذه مفرد مؤنث. ما كاينش مشكل. مي ملكيتي. مي. Tú. Fijaos. Pues aquí en el tú tenemos acento ortográfico o bien la rayita.
Y hace poco estamos explicando que la rayita o bien la tilde que se coloca sobre algunas letras indica la intensidad de la sílaba. Pues tú, anta o bien anti. Se escribe con tilde aquí, la rayita. Tu posición no escribimos nada aquí. Tú, fija, tú. No tú. Tú con acento ortográfico o bien la rayita, que en español que se coloca sobre algunas letras indica la intensidad de sílaba, la fuerza. Pues pronunciamos con intensidad, tú. Pues, pero tu posición, tu libro, ¿vale? Tu libro o bien tu maleta. ¿Vale? Su libro o bien su maleta. Nuestro libro, kitabuna, o bien vuestro maleta o bien vuestra maleta. Vosotros, vuestro maleta o bien vuestro libro. Ellos, su libro o bien su maleta. Pasamos ahora al plural. Libros. Libros o bien maletas. Maletas. Pues decimos, lo mismo estamos explicando aquí, de esa manera, ¿vale? Para explicar plural, ¿vale? Ponemos aquí mis. Mis libros, mis maletas. Tus, tu libro, un libro, o bien tu maleta, una maleta, pero plural, tus libros, tus maletas. Su libro, kitabuhu o bien kitabuha, su libro o bien kitabuka sayidi, su libro, él, su libro, ella, y su libro, usted, ¿vale? Pues tus o bien, aquí tenemos sus. Y nuestros. Nuestros nos referimos a muchos libros. O bien nuestras maletas, femenina, nuestras maletas. Nuestros libros, singular masculino, plural, perdón. Pero maletas decimos nuestras maletas. Vuestros libros y vuestras maletas. Aquí se cambia. Tenemos aquí nuestras y tenemos aquí vuestras, ¿vale? Aquí tenemos sus maletas y sus libros. Pues cuando hablamos de un poseedor, solo un poseedor, libro, maleta, usamos estos posesivos. Cuando nos referimos a muchos objetos, muchos libros, muchas maletas, muchas cosas, usamos mis, tus, sus, nuestros, vuestros y sus. A veces usamos, por ejemplo, la mía. Usamos la mía, mi libro, ¿vale? Mi maleta. Mi maleta, حقيبتي, decimos la mía, diel, la mía, ¿vale? La tuya, la maleta, la tuya, decimos tu maleta, حقيبتك, tu maleta, la tuya, diel, ¿vale? Lo mismo ocurre su maleta, o bien su libro, decimos su maleta. Su maleta, usamos aquí la suya. Siempre la se refiere al sustantivo, su. Demostrativo, bien posesivo. Su, la maleta, la maleta singular femenina, la maleta, la suya. ديالو لا ديالها. ديالو لا suya. Pues la, إذا كانت لا هذه شيء singular femenino, كنقولوا ديالو لا suya وديالها لا suya. هذه كتمشي مع دوس. elle و هي. حيت لا ماليتا لا كتعوض لا ماليتا لا suya ديالو لا suya ديالها. لو ميزمو اوكي هنا لا ميا ديالي لا ميا لا ماليتا في singular masculino la mía, pero إذا عندنا por ejemplo el libro decimos el mío في الملكية el mío